Vamos a... ¿Si ya están viendo mi pantalla? Espero que sí. Sí, Sí, se ve más claro. perfecto. Perfecto, muy bien. Pues vamos a ver esta plática que se llama El poder de tu mente. Una de las... A mí me fascina mucho en particular, me fascina, me fascina mucho este tema porque hemos detectado o se ha detectado que si la mente está en paz o la mente la tienes ordenada y no ordenada, sino que está trabajando en armonía contigo, las cosas suceden porque sabemos que siempre que los pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones y las acciones cambian el destino. O sea, si tú haces una acción, te puede cambiar el destino en un solo segundo. Entonces, toda la base está en la mente, o sea, está en las fuerzas mentales que tú puedes desarrollar. Entonces, realmente esta plática es para que descubramos el poder de tu mente, es decir, cómo lo puedes desarrollar. No quiere decir que te vas a convertir en una especie de Calimán o un manejador de mentes o un hipnotizador o algo así. No, no. Eso simplemente es entender lo que tú estás hablando y lo que tú estás sintiendo, porque tu mente genera eso, genera emociones, genera sentimientos, o sea, de ahí sale todo. Inclusive cuando tu mente está trabajando, también trabaja con el cerebro, trabaja dentro de todo tu cuerpo y generan químicos, el mismo cerebro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante esta plática porque es entender tu mente, ¿no? Pero también dijimos que antes de empezar a ver el poder de tu mente, desarrollarlo o entenderte, tienes que, primero para potenciarlo, tenemos que tener en cuenta algunos factores. Es decir, algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces queremos mejorar nuestra mente, desarrollarla, entendernos, pero no tomamos algunos factores. Uno de los factores más y uno de los principales es el autocontrol. Es decir, debes de saber autocontrolarte. Aunque el control para mí siempre ha sido violencia, para mí el control es violencia siempre de todas las formas y también así lo maneja el maestro de la Ferrier. La idea de esto de que el autocontrol más bien es el autoentendimiento personal, pero lo vamos a manejar como autocontrol. Es decir, no es lo mismo controlar que trascender. Y yo siempre digo, hay que trascender, ¿sí? A ti misma o a ti mismo. Es decir, tenemos que primero entendernos, ¿sí? Y es lo que hablamos del autocontrol. Segundo es qué piensas, qué es lo que haces, qué piensas, qué te has observado por lo menos alguna vez o algunas veces. ¿Has observado tus pensamientos? Sabemos que todos los días más de 60,000 pensamientos pasan por la mente, más de 60,000. Y nunca, o muchas veces, o la mayoría de las personas, no quiero decir que todas, no piensan, no se detienen en qué están pensando. Solamente piensan, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ay, que tengo que hacer, ay, que es que la cocina, y más las mujeres, porque las mujeres, su cerebro tiende a tener más conexiones que el del ser humano, que del hombre, ¿sí me explico? O sea, el hombre tiene conexiones cerebrales, pero la mujer tiene muchas más. Entonces, es, es muy difícil detenerte en pensar, en qué estás pensando. Es decir, tenemos que saber, por lo menos, detenernos a ver qué estoy pensando, qué está llegando a mi mente. No quiere decir que la controlen ni que la detengan. No, no, simplemente qué pensé, en qué pensé o qué estoy pensando realmente.
porque se fijan, te levantas y ya traes las mujeres del sexo femenino, ya trae, se levanta y ya trae recorrido como 2 horas adelante, de ver qué voy a hacer, qué se va a hacer, cómo lo voy a hacer, ya lo traen, es automático. Por eso entonces se recomienda eso de la meditación, porque en la meditación, bueno, lo que yo recomiendo siempre es que cuando tú meditas, tienes que ver qué piensas. No estoy diciendo que se controle, que se trascienda, no, simplemente sentarte y ver qué está pasando por tu mente y verla. Y ya después sigue el enfoque, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es en segundo lugar es ver qué piensas, qué estás haciendo, que te observes. Pasan más de 60,000. Unos dicen que son más de 80,000 pensamientos por día. Es una, es una cantidad exorbitante de pensamientos que van pasando por tu cabeza y no sabemos qué es lo que está realmente pensando. Otro, y es algo muy importante, es la autovalorización. Es decir, ¿qué concepto tienes de ti misma, de ti mismo? ¿Qué autovalorización? Y acuérdense que tenemos que entender que la autoestima se ha manejado desde que tú naciste. Cuando tú naces, te van dando esos puntos de autoestima que vas ganando. Eres sano, ya tienes unos puntitos de autoestima. Vas creciendo y te conviertes en una persona buena para los deportes, ya tienes unos puntos. Te vuelves inteligente, eres inteligente, ya tienes otros puntos. Es decir, la autoestima se va ganando conforme va pasando el tiempo. Llega un momento en que si una persona no es inteligente, no tiene buen cuerpo, no es bueno la autoestima se va bajando. Entonces ahí tenemos que entender qué tenemos que hacer para autovalorarnos. Porque yo no puedo ser bueno para algo, la cuestión física, deportes, o no soy muy bueno para la cuestión intelectual, pero a lo mejor tengo el arte en mis manos, o tengo una voz preciosa, o no sé, tenemos que buscar esa autovalorización, pero ese es otro tema de autoestima, ¿no? Pero tienes que reconocer qué autovalor, o sea, autovalorización tienes, qué concepto tienes de ti. Y otro punto es, ¿sabes hasta dónde o cuánto te amas a ti misma, a ti mismo? Es decir, ¿ya te has sentado y verte al espejo y decir cuánto me amo, si me quiero o no me quiero, o me amo o no me amo? Es decir, tienes que saber qué tanto te quieres. ¿Y saben qué? Un ejemplo muy rápido para decir, oye, es que no sé cuánto me quiero. Pues nada más cómo te cuidas. Si te cuidas mucho, entonces sabes qué tanto te amas. ¿Sí me explico? Porque mucha gente dice, no, es que yo me amo tanto. Sí, pero te duermes a las 2 de la mañana todos los días y te levantas a las 6 de la mañana porque tienes que trabajar, estás maltratando tu cuerpo, no estás haciendo ejercicio, no sabes lo que comes. Entonces no es cierto que uno se quiera. No se me explicó. O otro ejemplo, ya eso me fui muy drástico. Otro ejemplo es que ves una ropa que te gustó mucho y no te la compras. Otro caso igual, te gustó mucho, la compraste y la vas a usar cuando sea un caso especial. Esos son ejemplos de autovalorización y de saber cuánto realmente te quieres. Si usted me dice, es que yo me quiero mucho y no se cuida, no es cierto que se quiere tanto. Si usted se pone antes, se ponen los demás antes que usted, no se quiere. Es que me dicen, Carlos, es que eres muy egoísta. No, no soy egoísta. Simplemente recuerden, me tengo que querer primero yo bien para poder querer a los demás. Si yo no me quiero, no puedo querer a los demás. Entonces tú tienes que saber qué tanto te quieres. Ahora, no estoy diciendo que se quieran mucho. Antes de empezar, hagan de cuenta que están haciendo un examen a ustedes mismas, a ustedes mismos y decir, a ver, ¿qué tanto autocontrol tengo? ¿Qué pienso? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? 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 ¿Qué estoy pensando
me autovaloro y sé hasta cuánto me quiero. Háganse cuenta que se están haciendo un examen. No quiere decir que saquen buenas o malas calificaciones. Aquí no hay manera, sino simplemente qué tanto te quieres, qué tanto te valoras, qué es lo que estás pensando y si tienes autocontrol. Si viene cualquier persona y te mueve, te hace un gesto y ya te enojaste, o se te atraviesa por la calle alguien, o un perro, o una persona, y se la rayas igual, y qué tanto autocontrol tienes. Son evaluaciones antes de empezar a manejar la cuestión de tu capacidad mental o qué tanto poder mental tienes. Uno de los últimos puntos es, ¿te aceptas a ti misma, a ti mismo, así como estás? Gordito, feo, gordo, como estés, ¿te aceptas o no te aceptas? ¿O qué tanto te aceptas? Ah, me acepto poquito, me acepto más o menos. No, yo así me quiero, así como estoy, estoy bien. O, ¿sabes qué? No, la verdad no me acepto. Yo siempre veo cosas muy negativas en mí. Les digo un ejemplo, hay una, y eso es real, fueron reales, cosas reales, y eso preguntas tú a la Miss Universo, a una de las mejores mujeres más bonitas del planeta. Oye, ¿cómo te sientes? Eres una de las mejores, más bonitas del mundo. Ay, es que realmente no, fíjate que, ay, es que en el dedo gordo tengo una fisura de la uña que no me gusta y me siento muy mal. Sí, sí me explico, es, así puedas estar tan bello, a lo mejor no te aceptas, o bella, a lo mejor no te aceptas. Entonces, primero hay que aceptarte. ¿Qué tanto te aceptas? Esto es evaluación. El número 6, tenemos que concentrar. ¿Qué tanto te sabes concentrar? ¿Qué tanto has aprendido a concentrarte en el transcurso de la vida? Si eres joven o eres grande, ¿qué tanto te has concentrado? Y obviamente vamos a ver ejercicios de concentración para ver esto. Y otro de los puntos más importantes, o no por ser el último, es que la relación de la mente es con el aire que respiras, porque el aire significa la mente. Es decir, de los 4 elementos que conforman tu cuerpo, uno de los más importantes es la respiración. Y la respiración va ligada directamente a tu mente. Así de sencillo. Mente, aire. Entonces, si no hay suficiente aire, no tiene suficiente oxígeno el cerebro para poder empezar a pensar correctamente. Claro, le falta la sal, le falta muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas principales para que tu cerebro camine o tus células, moléculas cerebrales o neuronas, como le quieran llamar, se comuniquen más rápido, necesitan aire, ¿sí? También obviamente necesitan más cosas, obviamente la sal y otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero esas son las cosas que tenemos que checar antes de empezar. Y también antes de empezar, tenemos que saber que tenemos que despertar consciente, pero eso lo vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Dentro del autocontrol está la capacidad, o es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones y que éstas no nos controlen a nosotros. El autocontrol es cuando, si tú ahorita ya te evaluaste y no tienes autocontrol, dices, ¿sabes qué, Carlos? No tengo autocontrol. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que nos convertamos en una persona autocontrolada? Pues tenemos primero que reconocer que dentro de esta vida, de tu vida que estás viviendo, reconocerte que eres el actor principal de la película. Es decir, tú eres el bueno de la película. Es decir, no eres un actor secundario de tu vida, no eres una persona, no eres el malvado de la vida, no, tú eres el bueno de la película. Eres la estrella principal, ¿sí? Entonces, cuando tú
te das cuenta de que eres el actor principal, todos los demás actores son secundarios en tu vida. Y todos tenemos que pensar lo mismo. Cuando tú haces eso, cuando tú empiezas a reconocer eso, vas a ver cómo te vas a rodear de gente que también vibra igual que tú. Es decir, cuando tú te empiezas a valorar en cuestión del autocontrol, porque decides que eres el bueno de la película, ¿sí? Que eres el actor principal de tu vida, empiezas a reconocer a otras personas en tu vida y no empiezas a copiarles ni a hacer lo que ellos hacen, ni a buscar su benevolencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer ese tipo de factores que eres el actor principal, todo eso te va a empezar a cambiar el entorno y cambia tu vida. Es decir, de eso va a depender cómo va cambiando tu vida, cómo te va a ir en la vida, ¿sí? También una de las cosas importantes para el autocontrol es empezar a dejar de crear culpables. Es decir, no estoy así, no por mis papás, no por mis hermanos, no por mi familia, ni mis vecinos, ni a mi amigo, ni mi amiga, ni mi pareja, no es culpa de nadie la situación donde tú estás, ¿sí? Es más, hay gente hasta que le echa la culpa al gobierno. No, es que es el gobierno el que me tiene así. Es el sistema, no. Cuando tú andas diciendo eso o haciendo eso, lo que único que estás haciendo es que tú estás perdiendo el control de tu vida, ¿sí? Y haces de todo lo que pasa externamente, te haces que manejen tu vida. Es decir, todo lo que pasa externamente te maneja tu vida. Y realmente no. Si sucede algo afuera, la reacción es la tuya, no lo que está haciendo. ¿Sí me explico? La reacción es la interna, ¿sí? Entonces, con estos 3 puntos, puedes empezar a manejar o a aumentar tu autocontrol, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que reconocer que somos lo que pensamos. El ser humano es lo que sus pensamientos son. Es algo que siempre menciono y que tú estás así porque así estás pensando ahora. Así de sencillo. ¿Quieres pensar diferente? ¿Quieres pensar en una forma diferente? Pues muy bien. Tienes que cambiar el pensamiento hoy. Dice el refrán, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Yo normalmente les digo que me digan qué piensan y sabré realmente quién eres, porque como piensas, actúas. Así de sencillo. Como piensas, siempre vas a actuar. Si muchas veces pensamos una cosa, decimos otra cosa, pero haces lo que estás pensando. Sí, es algo muy curioso el hecho de que tú estés pensando algo, estés diciendo algo, pero haces lo que estás pensando. Entonces, una persona siempre va a hacer lo que está pensando, ¿sí? Y lo malo de esto es que lo haces inconscientemente, ¿sí? Es como esto no sé si se acuerdan que hemos hablado a veces de la reticulación activa, que tú estás pensando en algo y siempre lo ves por fuera. Es decir, te quieres comprar un carro de X marca, tal modelo, siempre vas a ver esos carros que están pasando cerca de ti. Mira, ya me están diciendo que ya lo compre. O si estás viendo una persona embarazada y ves gente, estás embarazada y ves pura gente embarazada. No, no es que sea, lo que pasa es que tu mente te está diciendo que veas lo que tú estás pensando. Así de fácil, así es esto. Es decir, hay pensamientos recurrentes y esos pensamientos recurrentes van formando como un rompecabezas tu vida. Es decir, como vas creando la vida de acuerdo como vas pensando.
Si tú siempre piensas, ay, es que siempre me va mal, ay, es que siempre esas cosas te van a ir sucediendo. Oye, este día me fue mal y se está haciendo peor y se te hace peor. En lugar de hablar siempre, o sea, esos pensamientos recurrentes que siempre sean de positivismo, de siempre que sean pensamientos de cosas que te agraden, ¿sí? Para empezar a formar, si tú sabes que los pensamientos que estás haciendo en este momento van a crear tu futuro, pues empieza a pensar esos pensamientos que son recurrentes, que eres buena, que eres próspera, que eres positiva, que eres saludable. Eso tienes que hacerlo constantemente porque va a ir creando tu vida diaria. Es decir, vas haciendo esa película con lo que estás pensando, ¿sí? Es decir, solamente hay que estar conscientes cuando llegan esos pensamientos, porque cuando no estamos conscientes, hablamos de cosas de violencia, de que todo está muy caro, de que me va mal en la vida. Cuando lo estás, si te pones a pensar, vas viendo que lo repites muchas veces, porque a lo mejor no lo hablas, pero lo traes en la mente. Y la idea es cambiar lo que estás pensando para poder cambiar, como les decía, la película. Cambias la película en el cerebro y si en el cerebro, si en tu mente no cabe la posibilidad de que sea sana, nunca se va a reflejar lo que sea sana. Si en tu mente no se refleja o no lo reflejas tú, que vas a ser próspera, claro que tampoco se va a manifestar en la vida, en tu vida real. Es decir, estos pensamientos tienes que estar conscientes de que lo que tú estés pensando se va a producir, es decir, se va a crear. Somos co-creadores de la divinidad, eso tenemos que entenderlo. Mucha gente no lo entiende, pero empieza con detalles muy cortitos. ¿Qué estás pensando hoy para mañana? Mañana me va a ir bien, yo voy a estar mejor, aunque no lo estés en ese momento. Es decir, tienes que recordar que estás creando un rompecabezas de vida con lo que estás pensando. Porque si no lo piensas así, si en tu mente no cabe que tú seas sana, si en tu mente no cabe que seas inteligente, si en tu mente no cabe que eres próspera, ¿tú crees que en la vida real se va a realizar? Claro que no, claro que no. Tiene que caber primero en la mente para poderlo cristalizar. Y eso es lo que les hablábamos, o se habla la cábala de la cristalización. Esa energía crística te ayuda a cristalizar eso, pero no puede entrar esa energía crística si todavía tu mente no está preparada para estar generando ese rompecabezas adelante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, la pregunta sobre los pensamientos. ¿Te has preguntado qué piensas acerca de ti? ¿Te agradaría estar con alguien como tú? Es decir, desde ese momento dices, ah, no, yo no quisiera estar ningún. Si en tu mente no cabe alguien, ¿cómo vas a traer a tu vida alguien que sea como tú? Alguien que sea afín a ti. Si tú misma o tú mismo no te agradas, imagínate cómo le vas a agradar a las personas. Entonces, primero tenemos que empezar a agradarnos a nosotros mismas, a nosotros mismos, pero tienes que agradarte realmente a ti. O sea, no podemos engañar a nosotros mismos. Sí, a lo mejor nos engañamos un momento, pero realmente al final no podemos engañarnos. Podemos engañar al mundo entero si quieren una vez, pero no a todos siempre. Y todos te incluyes a ti. Es decir, tú mismo tienes que saber qué tanto te agradas o qué tanto te agradaría si alguien como tú estuviera cerca de ti. ¿Sí? Todas estas situaciones o lo que estamos hablando es precisamente del autocontrol y de la capacidad de pensamiento. ¿Sí? Ahora, ahorita estamos viendo todo lo que se relaciona con la autoestima o con esto de la autoestima. Se dice que
Hay varias historias, esto relacionado con lo que es la autovalorización, ¿sí? Esto de la autovalorización es, radica en lo que creemos que somos. Y eso tenemos que analizarlo muy lentamente, muy personalmente, es ¿qué creo que yo soy? ¿Qué creo? Yo soy Carlos Chávez, soy un trabajador, soy un ingeniero. ¿Qué soy? ¿Qué es lo que creo que yo soy? Soy una persona agradable, soy una persona desagradable, soy una persona, físicamente, soy una persona que le gusta hacer ejercicio, soy una persona que no le gusta, soy una persona floja, soy una persona trabajadora. ¿Qué es lo que tú eres? ¿O qué es lo que tú crees que eres? Cuando tú empiezas a ver sinceramente, acuérdense que a la mente no la puedes engañar, y menos a uno mismo. Entonces, cuando tú ya valoras lo que tú crees que eres, tenemos que empezar, si no te gusta lo que estás valorándote, tenemos que frenar, respirar y a rebobinar, porque esto puede ser que, ya sabes que es que yo no, realmente no tengo nada de valor. Es un error garrafal el no valorar de esa forma. Y les comento, hay muchas historias sobre anillos, sobre carros, que no sé si la han escuchado, en donde tienes que estar en el lugar correcto donde te valoren. Por ejemplo, si dicen, esto es un carro muy viejo, vas a venderlo con el vendedor de carros y te va a dar 100 pesos o $100 porque ese carro está muy viejo. Se los das al de empeño y te da menos. Pero si ese carro se lo llevas a un coleccionista, te va a decir, no vale como $1,000,000. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cambió el carro? No, no cambió, pero sí cambió el lugar. Entonces tú tienes que empezar a cambiar el lugar donde te valoren, pero ¿cuál es el primer lugar? Pues el cuerpo, tu mente, tú misma, tú mismo. Es decir, tú mismo tienes que empezar a cambiar lo que tú crees de ti. Fíjense, todo esto va relacionado con la autovalorización que hablamos. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta del lugar donde te encuentras, no estás valorado, o tú misma, tú mismo no te valoras, empieza a valorarte. Todos los seres humanos tenemos dones diferentes. El problema está en que tú te empiezas a comparar con alguien o con algo. Y cuando te empiezas a comparar con alguien, ya no puedes seguir porque quieres hacer lo que la persona hace, que te gustaría hacer, pero ya pierdes el control de tu vida, porque ya no eres el chico bueno de la película, de tu vida. Entonces ya te conviertes ahora en otra persona que, que no eres tú. ¿Sí me explico? Ahí es donde pierde uno la autovalorización. Es decir, perdemos la valorización de nosotros mismos. Entonces, lo que primero tenemos que hacer para autovalorarnos es sentarnos y ver qué tanto te valoras. Si no te valoras tan bien, bueno, vamos a buscar cuáles son los dones o las cosas especiales que tienes tú. Y pueden ser detalles muy pequeños, pero son especiales y son únicos. Es decir, todos los seres humanos tenemos algo único, todos. El problema es que siempre queremos hacer, es que yo quisiera ser como ese muchacho, o yo quisiera ser como esa muchacha. Ay, es que mira, esa muchacha tiene muy buena relación, o ese muchacho tiene muy buena posición económica, etcétera, etcétera. Entonces ahí, cuando sucede eso, nuestra valorización se pierde. Entonces, tenemos que encontrar el lugar correcto para valorarnos. Y el primer lugar para autovalorarnos somos nosotras mismas, nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, basado en estas historias que les acabo de contar de que el lugar donde estés
es donde debes estar. Es decir, donde te valoren es ahí donde debes de estar, no donde no te valoren. ¿Dónde te has colocado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde te colocas? Y es una autoevaluación porque tenemos que autovalorarnos para poder mejorar esa autovalorización. Es decir, tienes que mejorar, creer primero en ti, ¿sí? Aquí es donde tu mente te ha colocado. Porque si se dan cuenta, la mente nos coloca. ¿Por qué? Porque ves a alguien que te gusta, un ídolo de un futbolista. Si se dan cuenta, muchas veces siempre o muchas veces buscamos vivir la vida de otras personas, no la de nosotros. Entonces, ese es el problema. Entonces, donde tú estés ahorita mismo, tu autovalorización, necesitas tú mejorar. Tú necesitas mejorar, ¿sí? Bueno, entonces, primero tenemos que saber que todos somos especiales, todos. Y tú tienes que convertirte en creador o co-creador de tu vida, ¿sí? Tienes que analizarte dónde quiero estar, no comparándome con nadie, no evaluándome contra nadie, sino dónde quiero estar, ¿sí? ¿Y qué tan lejos o tan cerca estoy de lo que yo quiero? Estamos hablando ahorita del poder mental. ¿Qué tanto es lo que tú estás cerca de tu objetivo o de como tú hubieras querido vivir? ¿O qué tan lejos o qué tan cerca estás de lo que tú habías deseado o de lo que has deseado? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Entonces, cuando tú ya detectas dónde te encuentras, y dónde quieres estar, pues empiezas a hacer tu plan para mejorar, ¿sí? Pero tienes que reconocer primero dónde estoy. En el piso, -6, -4, o estoy en el 10 o estoy en el 12 y voy al 100. ¿Dónde estás? ¿Sí? También hablamos del amor a sí mismo. ¿Qué tanto te quieres? ¿Y cómo podemos encontrar o podemos determinar el amor que tenemos como a nosotros mismos y de dónde viene? ¿De dónde viene eso? Bueno, siempre los seres humanos buscamos la aprobación de las personas, siempre. Primero de la mamá, y luego del papá, y luego de los amigos que nos aprueben, y luego de nuestra pareja queremos que nos apruebe. Es decir, siempre andamos buscando aprobación de los amigos del barrio. Inclusive hay gente que se vuelve estudioso para caerle bien a los profesores, no porque le guste, no porque sea un erudito en las palabras o en los números, no, simplemente queremos caerle bien. Y muchas veces esas personas que se convierten en esas personas que quieren aprobación de los demás, generalmente están viviendo vidas que no son las de ellos o de ella. Entonces, ¿cuántas veces has buscado la aprobación de tu familia, de tus profesores? ¿Cuántas veces? Evalúa. ¿Basas tu valorización del amor en que te dan los demás o de lo que tú sientes? ¿En qué basas eso? ¿Sí? ¿Tú basas tu valorización del amor que sientes que te dan los demás? Es decir, si me dan mucho amor, me siento bien, y si no me dan amor, me siento mal. No, ese no es el hecho de que ellos evalúen, es lo que hablábamos. Si ellos te dan amor o no te dan amor, primero tenemos que amar a nosotros mismos, porque si no te amas a ti misma o a ti mismo, no puedes dar el amor hacia los demás. Es casi imposible querer que un árbol de peras te dé manzanas. No te los va a dar, te va a dar peras. ¿Por qué? Porque tú no te quieres y quieres querer a los demás, pues no, vas a generar frutos que no son reales, ¿sí? Para utilizar el poder mental, tienes que eliminar primero todos los acuerdos. ¿Y cómo elimino los acuerdos? ¿O qué son acuerdos? Acuerdos son siempre
relacionados con la autoridad. Cuando alguien es más alto que yo en la autoridad, siempre me le voy a poner a lo que él me diga. Esos, esos, esos acuerdos se tienen que ir rompiendo. No quiere decir que los rompamos de, de, de una sola vez, sino que entendamos cuáles son esos acuerdos. Ejemplo, el acuerdo de obedecer a papá y mamá es un acuerdo. Ese tienes que entender por qué los tienes que obedecer. No quiero decir que no, ya no los obedezcas, no, al contrario. Si tú estás bien con tu mamá, sabes qué es lo que te va a estar, tu prosperidad va a ser genial. Tú estás bien con tu papá, es decir, tu papá te está dando órdenes, te está diciendo qué hacer. Si tú estás bien con tu papá, vas a estar bien con el mundo. Es decir, entender el acuerdo. Pero si tú estás haciéndole caso a un muchacho, a un amigo del barrio que haga tal o cual cosa, pues tienes que evaluarlo. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que ir pensando qué es lo que tienes que ir rompiendo. ¿Le quieres hacer caso a ese amigo del barrio? ¿Por qué? Porque quieres ser como él. Y volvemos y caemos en lo mismo, del amor, de la autovalorización. Entonces, tú tienes que ir rompiendo acuerdos con algo que no está conveniente hacia donde tú quieres ir. ¿Qué quiero decir esto? Si ese acuerdo no te conviene, tienes que ir rompiéndolo. Aunque tú quieras parecerte a esa o a ese personaje, tienes que ir rompiéndolo, pero te tienes que ir dando cuenta. ¿Sí? Tenemos que utilizar el poder mental, es eliminando. Si lo quieres mejorar tu poder mental, tienes que ir eliminando esos acuerdos y empezar a amarte solo por el solo hecho de estar en el planeta. El hecho de que ustedes, cada uno de nosotros esté aquí, fueron millones de esperma para estar, le ganaste a millones de espermas, de células que querían fecundar el óvulo y tú lo fecundaste y te convertiste en lo que eres hoy. Ya con eso eres un ganador. Tienes que entender eso. Tienes que amarte nada más por esa sencilla razón. ¿Y por qué amar a la madre o al padre? Bueno, porque te dieron la entrada, te abrieron la puerta para que estuvieras en este planeta. Y el hecho de estar en este planeta ya de ti depende qué quieras hacer. Haz de cuenta que te dan una plastilina y tú haces de tu vida lo que tú quieres hacer, empezándote a amar por ti, por sí mismo, ¿sí? Entonces, otra de las cosas es que tenemos que eliminar los sentimientos y los resentimientos. ¿Por qué le llamamos resentimiento? Porque son cosas duplicadas, ¿sí? Y tienes que quitar los resentimientos de que las personas no te quieran. Esa es su vida, eso es lo que él dice o lo que ella dice. Tenemos que ver qué es lo que tú dices, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú quieres, ¿sí? Tienes que eliminar esos sentimientos y resentimientos porque otros no te quieran. Ah, es que él no me quiere, entonces lo empiezo a odiar y cuando ya empiezas a perder el autocontrol y ya empiezas a perder tu valorización y tu amor a ti mismo o a ti misma va disminuyendo. Y otra cosa, y lo más importante, te tienes que perdonar o eliminar el resentimiento que te tienes a ti mismo o a ti misma porque no te amaste. Este es el momento y a partir de hoy es decir, ¿sabes qué? Si no me amaba, hoy sí me amo y empezar como la metafísica te dice, repítalo 1000 veces aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque el subconsciente no sabe de juegos. Si usted dice que me amo y me amo y me amo y me amo, su mente, su cerebro, su subconsciente van cambiando y va borrando las cosas negativas que usted misma puso o que usted mismo puso y empiezan a amarte normalmente, ahora sí, aunque no lo sientas. Dice Connie Méndez, repita 1000 veces para que el subconsciente vaya borrando esas anotaciones que hizo de que usted no se amaba. ¿Sí?
Muy bien. Y otro es, así es que tenemos que evaluarnos hasta dónde te amas a ti mismo, a ti misma, y si no te amas suficiente, y hay que ser lo más sincero posible, es, si no te amas a ti misma, bueno, pues perdónate, perdónate, porque tú tienes que empezar a decir, a ver, ¿qué fue lo que yo hice tan malo que yo no me quiero, que no me perdono? Es decir, empiezas a trabajar la confesión y no necesitas ir con nadie, sino contigo misma, contigo mismo y decir, a ver, espérame, hice eso, pero no es tan grave. Nada es tan grave en este plan, nada es tan grave. Lo único peor para mí es perder la vida, pero perder la vida por uno mismo. De ahí en más, todo te puedes, cualquier atrocidad que hayas hecho, te puedes perdonar. Digo la muerte porque pues ya no vas a estar en el planeta, pero si te puedes, cualquier atrocidad que tú creas que hiciste, te tienes que perdonar. Muy bien. Otra de las cosas que vimos también ahorita es acéptate. ¿Cómo esto es del acéptate? Lo más importante, además de tu mente, es tu cuerpo. Todo estamos manejando, acuérdense que ahorita estamos manejando el aire. El aire, el elemento aire en tu cuerpo es tu mente. Entonces, si tu mente no te has aceptado, si tú misma o tú mismo no te aceptas como ser humano que falla, que se cae, que hace cosas mal, que haces cosas bien, si no te aceptas a ti mismo desde ahí, tu mente empieza a rechazar, ¿sí? Pero, ¿cómo empieza esto a rechazarte? El cuerpo te empieza a marcar. Es decir, te empiezas a ver a tu cuerpo diferente. Y es algo bien muy raro que yo he visto gente que es muy bien parecida, pero para ella no se ve bien. Según ella está fea o según él no está feo. ¿Por qué? Porque no se ha aceptado como es. Y lo ves y lo evalúas y dices, oye, pero si tú estás muy guapa o estás muy bonita. No, no es cierto, es que, ¿por qué? Porque no se ha aceptado. Y en cambio he visto gente que no es nada agraciada y se siente bellísima y está bien, pero el concepto lo tiene cada uno. Si tú como persona te sientes bien contigo mismo o no te sientes bien, pues empieza a aceptarte, a aceptar como eres y vas a ver cómo en el espejo va a ir cambiando tu forma de verte. Eso se los puedo asegurar. Ustedes van a ver en el espejo a alguien agradable. Entre más y mejor te aceptes, más vas a ir cambiando tu espejo. Es decir, tú vas a ir viendo en la imagen que estás viendo en el espejo, la vas a ver diferente, ¿sí? Y obviamente tenemos que empezar a cuidar también el cuerpo, porque si no te amas, el cuerpo lo refleja. ¿Cómo es esto? Hay que buscar ser, obviamente, lo más saludable posible. Eso tenemos que buscar la salud, ¿sí? Y, ¿y cómo es esto? Si yo me amo, me cuido. Pero no más me cuido en mi mente, también me cuido en mi cuerpo. ¿Cómo me cuido mi mente? En las mañanas amanezco y lo primero que hago es prender la televisión para ver las noticias. Quién se murió, qué golpearon, qué chocó, etcétera, etcétera. Tú te empiezas a alimentar la mente con cosas que no son productivas. Empiezas a ver dónde chocaron, quién se murió, cómo estuvo. Y luego, después de eso, empiezas a desayunar. ¿Y qué empiezas a desayunar? Empiezas a ver lo más grasa posible, lo más dulce que se pueda. Empiezas con un café con bastante azúcar, un jugo de naranja con bastante azúcar y empiezas a
también a no alimentarte correctamente. Y desde ahí se ve qué tanto amor te tienes. ¿Sí me explico? Si te cuidas, te amas. Si no te cuidas, aunque tú me digas que te amas mucho, no es cierto. El abdomen prominente, cuando uno tiene un abdomen prominente de grasa, metafísicamente se dice que lo estás usando de protección, porque nuestro plexo solar, en la parte abajito donde está el estómago, ahí se llegan todos y cada uno de las emociones que ves fuera. Es decir, ves algo que te asusta y tocas en el estómago. Te enojas y el estómago es el que resiente. Bueno, el cuerpo va generando grasa abdominal porque tus sentimientos y tus emociones quieren ser protegidas. Eso es lo que dice la metafísica. Y la metafísica te va marcando los puntos del cuerpo donde tú estás teniendo problemas. Y uno de los problemas más serios es en el abdomen, porque ahí están las emociones. Por eso la gente empieza a engordar. ¿Por qué? Porque se quiere proteger, ya no quiere sufrir. Y cuando ya no quiere sufrir, el cuerpo se va protegiendo, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a liberarte y a aceptar las cosas en tu mente, empiezas automáticamente a ir bajando en la grasa del abdomen, ¿sí? Es decir, si el cuerpo va a reflejar las cosas que tu mente trae. Por ejemplo, manchas en la cara, marcas, situaciones, cicatrices, son cosas que quieres olvidar y que ahí se recargan. Es decir, no las puedes olvidar y las recalcas en la cara para verlas, ¿sí? Esas manchas o las marcas son situaciones, o inclusive una cicatriz también se genera. Es decir, hay gente que se corta y se hace una cicatriz pequeña, casi si no se ve. Pero esa persona, otra persona se corta en ese mismo lugar y se ve una cicatriz muy grande. ¿Por qué? Porque son situaciones que traes en tu mente que no puedes olvidar. Y así como esos ejemplos del cuerpo, hay muchos más, pero pues no estamos hablando ahorita de esto, sino estamos hablando de nuestra mente. Es decir, si te amas tal cual, tu mente y tu cuerpo empiezan a coordinarse. Es decir, empiezan a sentir entre ellos una armonía, se empiezan a sincronizar y vean cómo va cambiando. Les digo, si ustedes, puede ser que no lo crean, pero su cuerpo físico puede cambiar con solamente empezar a amarse, pero amarse de veras, a quererse. Empiezas a cambiar tu fisonomía, empiezas a aceptarte, es decir, te empiezas y te vas a ver más guapa, más bonita que de lo que acostumbrabas. Y no me crean, hagan el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás sincronizando el cuerpo con tu mente. Y cuando te sincronizas, cuando hay felicidad, cuando hay armonía en tu mente, el cuerpo lo refleja. ¿Sí? No es que yo soy muy feliz, pues avísale a la cara porque no lo sabe. Es que estoy bien contenta, pues avísate porque mírate en el espejo. ¿Sí me explico? Muchas veces sucede eso. Entonces, tenemos que armonizar porque si armonizas esos dos, hagan de cuenta que esos dos cuerpos, el cuerpo físico y la mente, se convierten en la llave para abrir precisamente la acción de armonizarse con el espíritu. Una persona que no tiene armonizada su mente y su cuerpo difícilmente tiene organizado en su espíritu. Es decir, tenemos que organizar mente, cuerpo y espíritu para empezar a trascender. Es decir, para que empiece a cambiar la vida. Y eso es rápido. A lo mejor es fácil decirlo y es más difícil hacerlo, pero si se empiezan, nos sentamos, meditamos y empezamos a hacer estos 3 trabajos, 4 trabajos que hemos mencionado, vas a ver que puedes ir cambiando
alrededor de tu vida, y no nomás alrededor de tu vida, sino también tu cuerpo físico, ¿sí? Y es cuando dice el espíritu se abre para hacer las tres personas en uno. ¿Se acuerdan que siempre hablan tres personas en un solo? Bueno, pues esa es la creación. Cuando tú empiezas a crear esos tres, ya te conviertes en un co-creador de tu vida, ¿sí? Solo entonces tu vida empezará a cambiar y lo vas a observar siempre y cuando hagamos esto, ¿sí? Como les decía recién, para la concentración, más de 60,000 pensamientos pasan por tu mente, más de 60,000, ¿sí? ¿Y sabes cuánta energía se gasta para hacer esos 60,000? Se gastan muchísimo más calorías. Ustedes pueden hacer 2 horas de ejercicio. Por ejemplo, si tú corres 1 hora, normalmente vas a gastar unas 900 calorías. Si corres 2, pues vas a gastar 1,600. Bueno, el solo hecho de estar pensando, una persona que trabaja su mente haciendo esfuerzos mentales puede gastar hasta 1,600 calorías, dependiendo del trabajo mental. Porque el cerebro gasta más energía de lo que uno cree, pero nunca lo evaluamos, nunca lo pensamos, ¿sí? El, el, el cerebro necesita mucha energía para la mente, para la situación visual, audiovisual. ¿Sí me explicó él? Entonces, el Dhammapada te dice, es bueno controlar la mente, es bueno, es difícil de dominar, voluble y tendiente a ir donde le place. Una mente controlada conduce a la felicidad. La atención es el camino hacia la inmortalidad. ¿Sí? Y las intenciones en el sendero y las inatenciones en el sendero hacia la muerte. Es decir, cuando más atención pongas en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, dice el Dhammapada que es el camino a la felicidad. Y cuando andas perdido, sin atención a nada, es el sendero hacia la muerte. Entonces, los que están atentos no mueren y los inatentos son como si ya hubieran muerto. Es decir, se les pasa la vida, llegaron los 2 años, 1 año, ya pasó y ya no supiste ni qué hiciste en todo ese transcurso. Y ya vamos a terminar los ejercicios de concentración, pues no los vamos a hacer porque ya es tarde. Los haremos a la próxima, ¿les parece? ¿Les parece que la siguiente veamos puros ejercicios de concentración mental y voy a agregar otros para que los tengamos, ¿sí? Y la última es aprender a respirar. Yo sé que muchos de los que están escuchando estos saben respirar, pero muchos no lo sabemos. Mucha gente no sabe respirar. Es más, no saben que cuando respiras y pones atención en tu respiración, ya no es aire, se convierte en prana, se convierte en energía. Es decir, cuando tú estás respirando, que el hipotálamo esté haciendo ese trabajo, es oxígeno normal. Pero cuando tú le pones atención al pensamiento, que es lo que decía el Dhammapada, te pones atención en tu respiración, ya no es oxígeno nada más, ya se convierte en prana. Es decir, el oxígeno se convierte en energía, además de oxígeno. Porque chequen, ¿cuántas veces ponemos atención en nuestra respiración? Es más, muchas veces meditamos y no ponemos atención en la respiración. Es decir, respiramos normalmente. Respiramos porque el hipotálamo sabe cómo hay que hacerle, cuándo hay que respirar. Pero si tú te pones y dices, a ver, no, hipotálamo, ahora déjame a mí. Conscientemente empiezas a respirar y lo que estás respirando es energía. Es no solamente oxígeno, ¿sí? La respiración debe ser eficiente, pues la respiración genera oxígeno al cerebro y el cerebro consume mucho más oxígeno que el resto del cuerpo, más oxígeno.
necesita más oxígeno, más grasa, más energía, más agua. Necesita conductores eléctricos que normalmente se utiliza la sal para que sea un poquito más rápido la atención entre las neuronas. Entonces, lo básico de la respiración humana es que es necesario sustituir el aire por prana, pero ¿cómo le haces? Pues tienes que estar respirando conscientemente, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando respiras de más, te puedes desmayar porque no estás acostumbrado a que el cuerpo reciba tanto oxígeno. ¿Sí me explico? También es algo bien importante, es bien interesante el hecho de que si empiezas tú a respirar, te oxigenizas tanto que te desmayas. ¿Por qué? Porque el cuerpo siente demasiado oxígeno. Entonces, también es algo importante. Dice, pero el secreto es que si pones la atención y te concentras, ya el aire que vas a recibir, si empiezas a respirar conscientemente, se convierte en prana, en energía pura, ¿sí? Y hay ejercicios que también lo usaremos la semana que entra. Vamos a hacer los ejercicios de respiración y los ejercicios de concentración, ¿sí? Muy bien. Y otra vez, ya para el final, cuando usted despierte, todo esto es para qué, para mejorar su poder mental, es decir, para darle más fuerza a su mente. Al despertar, no se levante bruscamente, levántese, abra los ojos primero, esté consciente de dónde está y luego se levanta. Es decir, respire profundo y lo ideal es que cuando tú despiertas traigas un pensamiento bello o inmediatamente hagas una oración. Una oración científica sería ideal, pero si no, haga una oración de agradecimiento. O sea, traiga a su mente lo más bello que le ha pasado en la vida. ¿Qué es lo que representa en tu vida lo más bello? Eso tráelo todos los días. Dices, Carlos, es que yo no tengo nada bello que me acuerde en mi vida. Me ha pasado muchas cosas muy negativas. Bueno, yo empiezo y les digo simplemente, abra sus ojos, está vivo, perfecto. Ya no fue parte de esos 2 millones que no amanecieron hoy, porque cada día 2 millones de personas en el mundo se mueren, ¿sí? Con eso es una forma de agradecer. Gracias porque estoy vivo. No es suficiente. Bueno, pues agradezca otra vez porque de esas, no es familiar de esos 2 millones que no despertaron hoy. Y esos son más de 8 millones de personas. 8 millones de personas despertaron sabiendo que su familiar falleció. Ya son 2 puntos muy importantes para dar gracias por amanecer. Esos detalles de despertar te van a ir generando fuerza mental. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta, otra vez, como dice la mapada, estás poniendo atención a tu vida, ¿sí? Entonces, ya después de que sucedió eso, estírese, relájese, relájese conscientemente porque mucha gente duerme y no descansa, se amanece igual de cansado. Entonces, hágalo consciente, estírese, relájese, tranquilo, ¿sí? Y dé gracias a Dios por otro día más, porque les decía, no es, muchas 2 millones de personas no despertaron hoy y otras 8 millones de personas no, no es usted parte de esos familiares de los que ya se fueron, ¿sí? Y como les decía recién, haga una oración y si es la oración científica mejor, ¿sí? Y póngase su concentración mental o su atención mental en qué es lo que quiere ver en el día. ¿Quiere que su día sea maravilloso? ¿Quiere recibir amor de las personas? ¿Quiero amarme? Es decir, dígase
póngase en concentración, es decir, mentalmente, diga qué es lo que quiere que le pasen en ese día en particular. ¿Qué quieres para ese día? Quiero paz, quiero salud, quiero amor, quiero amarme a mí mismo, a mí misma, me quiero mucho. Dígase cosas positivas antes de despertar. Pero mire, mucha gente se levanta, sí, son las 7, ya me voy, es que entro a las 7:30. No, se bañan, todas las cosas y se pierde esa oportunidad maravillosa de conectar con su mente en las mañanas. Hágalo, no me crea, hágalo y vea cómo le va cambiando la vida. Vea cómo le va ajustando la vida, acomodándole la vida a como usted quiere vivir. No, Carlos, hágalo, pero hágalo bien y hágalo consciente. Haga lo que le estoy diciendo. Y si a los 3, 4 meses no ve cambio, me dice lo que quiera. Aquí yo estoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahí le vamos a dejar, son las 9. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y si no es así, Sí, Luz. muchas gracias por permitirme servir. Paro de compartir y